invitarte al Salmo 92, versículo 12. Estamos delante del Dios que crea caminos en el desierto. Estamos delante del Dios que tiene cuidado de nuestras vidas en toda temporada. Estamos delante del Dios que nos hace florecer. Y quiero compartir contigo el tema plantados en Dios para un nuevo tiempo. Estamos proyectando hacia adelante lo que el Señor tiene para ti y para mí. Como decía el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que tengo delante. Y tú y yo hemos sido llamados por Dios con propósito. No por casualidad estamos recibiendo hoy esta palabra. Y quiero que la recibas como de parte del Señor, la atesores, la memorices y que sobre todo se pueda servir de nosotros. Salmo 92, versículo 12 dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados. Yo quiero que tú marques esta palabra, que tú prestes atención a lo que dice el verso 13. Trasplantados a la casa del Señor. Y dice alguien que pasó por dificultades y fue bendecido por el Padre lo siguiente: florecen en los atrios de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Aquí hay una enseñanza maravillosa. El Señor nos habla de la palmera. El Señor nos habla del cedro del Líbano. Y quiere que aprendamos la lección que hay a través de estos ejemplos. De la palmera nosotros sabemos que tiene la capacidad de resistir condiciones extremas. Sabemos esto de la palmera. Nosotros vemos en todo nuestro litoral, en todo lo que llamamos el malecón de Santo Domingo, cómo vienen tiempos huracanados y esas palmeras se doblan, son flexibles casi al punto de partirse, pero logran resistir. ¿Y por qué lo hacen? Porque están en un buen terreno, han echado buenas raíces y su flexibilidad le permite permanecer firme en medio de la tormenta. El Señor quiere que entiendas que los vientos huracanados de los procesos que podemos estar enfrentando, que pueden estar afectando nuestra vida, no han sido permitidos para romperlos, pero tenemos que tener la flexibilidad para saber doblarnos con las situaciones y que éstas no nos quebranten. Tenemos que tener la flexibilidad de la palmera para saber inclinarnos en el momento que tenemos que hacerlo como hijos de Dios para ver provecho en nuestra oración, en nuestra devoción al Señor. La palmera produce frutos, produce dátiles. Hay otras que producen el coco y otros frutos maravillosos de los cuales nos aprovechamos y nos deleitamos bastante. Del cedro del Líbano conocemos su aroma. Del cedro conocemos su fortaleza, su firmeza. Y el Señor nos está diciendo: yo quiero que aprendas el ejemplo de la palmera. Cuando permito la tormenta, no te vas a quebrar, aunque tú sientas que estás ya en el punto de quiebre. Él te está hablando para que puedan tener la resiliencia, la disposición de corazón de aprender lo que Él desea mostrarte. Y quiere que aprendas del Líbano, del cedro del Líbano, que es resistente, que es valioso, como tú y yo lo somos para Él. Y que al estar en momentos de dificultad, permanece a través del tiempo. Permanece firme y su altura refleja la majestad de Cristo depositada en cada uno de nosotros como sus hijos. Todo esto está orientado para que entendamos dónde está nuestra fe. Porque si nuestra confianza está puesta en el Señor, nuestra vida se nutre. Se nutre para permanecer firme, sólido como el cedro del Líbano. Y también flexible como la palmera que suele doblarse,
sin quebrarse, sin romperse. El Señor nos habla de esto para que sepamos que Él desea activar sus dones en cada uno de nosotros y para que sepamos que su propósito en nuestra vida se manifiesta a través de estas dificultades. Ahora bien, el Señor nos habla algo importante en el verso 13 del Salmo 92. En su presencia, tú y yo tenemos que ser trasplantados. ¿Por qué razón? Porque podemos crecer en diferentes ambientes que no otorgan, no permiten las condiciones necesarias para que nosotros podamos crecer y permanecer firmes. La palmera que no está bien plantada, puede venir la tormenta y esta no se va a quebrar, pero pueden sufrir sus raíces y ser arrancada. Y el cedro que no está en la posición correcta, aunque tenga la intención y la capacidad de crecer y desarrollarse, se puede estancar. Por eso, el Señor a ti y a mí, que nos ha tocado enfrentar diversas temporadas, nos recuerda que lo importante es estar en la posición correcta. Aquí el salmista nos dice que todo hijo de Dios tiene que ser trasplantado a su presencia. Que tú y yo, de donde estábamos, tenemos que llegar al lugar que Dios ha diseñado para nuestro crecimiento y nuestra bendición. Es estar en la atmósfera, en el ambiente adecuado para que podamos crecer y ver el fruto día a día del esfuerzo que realizamos. Tú y yo estamos listos para florecer, tenemos todas las condiciones. Y si entendemos que hemos sido trasplantados a su presencia, pues lo único que hace falta es esperar el tiempo oportuno para que se manifieste el buen propósito del Señor en nuestra vida. Dios no te llamó para sobrevivir, Dios te llamó para florecer. Pero el florecimiento de nuestra vida depende de la raíz. Por eso nos habla de ser trasplantado para estar en la posición correcta. Y esto, más que hablarnos de un lugar específico, nos está hablando de la presencia del Señor. Ese lugar seguro que tú y yo tenemos que procurar, en el cual anhelamos habitar. Y si no estamos plantados allí, corremos el riesgo de en cualquier momento se echa a perder todo lo que hemos podido crecer y lograr hasta este momento. Tú y yo sabemos que cuando una planta no está en el lugar correcto, sufre. Por ejemplo, si está en sombra cuando necesita sol, no florece. Si está en tierra seca cuando requiere humedad, se marchita. Si está en una maceta cuando necesita echar raíces profundas, ¿qué pasa? Se ahoga. Y muchas veces nosotros estamos enfrentando dificultades, pero no estamos preparados, no estamos orientados, no hemos entendido el principio de habitar en la presencia del Señor. Y en este tiempo que tenemos por delante, donde el Señor nos dice, yo deseo plantarte en mi presencia para este nuevo tiempo que tengo para ti, debemos identificar si estamos en la posición correcta. Porque como la palmera tenemos las condiciones para flexibilizar, como el cedro para ser firme cuando es necesario. Pero ¿qué pasa con nuestra raíz? ¿Qué pasa con el terreno donde hemos decidido habitar? Debemos tener cuidado porque si estamos plantados en un lugar que escogimos, pero no es el ambiente adecuado, necesitamos hoy ser trasplantados por el Señor, ser movidos a su presencia. Y esto es estar en la atmósfera del Señor, en el ambiente espiritual adecuado para que nuestra vida pueda manifestar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros.
Yo me esfuerzo, yo lucho, yo doy lo mejor de mí, pero lamentablemente no estoy viendo el fruto de mi esfuerzo. Porque recuerda que la planta de sol que está en sombra no florece. Recuerda que si estás en tierra seca, cuando te conviene la humedad, te vas a marchitar. Entonces, es necesario entender lo importante que es echar nuestras raíces en el terreno correcto, en la presencia del Señor, en el ambiente espiritual que el Señor ha preparado para nuestra vida. He tenido la bendición de compartir a través de mi servicio al Señor con hombres y mujeres que los he visto florecer. Y Dios nos ha llamado precisamente a eso. Tú y yo no tenemos que pensar ni ocuparnos en lo que Dios está llamado a ocuparse. Porque Dios establece el tiempo y las ocasiones para todo. Independientemente de el lugar donde estemos desarrollándonos, lo importante es estar en la presencia del Señor. Como el Señor nos ha enseñado esto, es lo que yo me he esforzado en enseñarles a ustedes, en comunicarles a ustedes, el apreciar el valor que tiene la presencia de Dios para nuestra vida. Y yo lo sé porque los he visto crecer, evolucionar, desarrollarse según la medida que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Y aún hermanos y hermanas que hemos compartido durante tiempo y hoy están siendo de bendición en otro lugar, el tiempo en el que estuvimos juntos, yo los vi florecer y me alegro de saber que somos tierra fértil. Me alegro saber que Dios ha provocado en medio nuestro, como congregación, una atmósfera adecuada para el crecimiento. Las malas temporadas, dame un aplauso, Señor. Tú y yo tenemos el potencial para crecer, pero tenemos que aprovechar los recursos que Dios nos da para cuando lleguen los tiempos de sequía, saber qué decisiones tomar sin echar a perder lo que el Señor nos ha permitido construir. El Señor es el que sabe de los tiempos y las posiciones. A nosotros nos toca hacer lo correcto con los recursos que Él ha puesto en nuestra mano. Nuestras decisiones tienen el potencial de generar crecimiento en nuestra vida. Por eso estoy convencido de que nuestro desarrollo depende de la disposición de corazón. Tenemos todas las condiciones necesarias para crecer, todos nosotros. Ahora, ¿cómo está la disposición de nuestro corazón? Si entiendes que posicionalmente estás en un lugar que no está siendo tierra fértil para tu crecimiento, pues tú tienes que entrar en esa dinámica del Señor donde Él te va a trasplantar al lugar donde te desea ver florecer. Pero debes entender que tu crecimiento depende del Señor, de esa relación vital que tú y yo tenemos con Él. Porque aún en tierra árida, la palmera crece, aunque usted no diga amén. Y en momentos difíciles, el cerro permanece firme. O sea que no solamente crecen y dan fruto cuando todo está a su favor, sino que en los momentos de dificultad están preparados para manifestar el potencial que el Señor les ha dado. A veces nosotros pensamos que las circunstancias determinan nuestro crecimiento, pero no es así. Dios es la fuente en la cual tenemos que estar plantados y tú y yo debemos habitar el lugar que Él ha diseñado para nuestra vida, porque ahí está nuestra bendición. Tú y yo hemos estado plantados en otro tiempo en lugares de dolor, donde nos ha tocado enfrentar grandes dificultades, grandes procesos, pero por eso el Señor hoy nos habla de la oportunidad de ser trasplantados. ¿Por qué? Porque el Salmo 27, verso 4 nos dice: lo único que te pido, Señor,
lo que más anhelo es vivir en tu casa todos los días de mi vida, o sea, estar en tu presencia. Fíjate que en este salmo el Señor nos está mostrando que lo que marca la diferencia es nuestra disposición. Lo que marca la diferencia es poder habitar en la presencia del Señor, aunque nosotros quizá durante mucho tiempo entendíamos que la persona, las circunstancias eran lo que estaba determinando nuestro crecimiento o nuestro estancamiento. El Señor te dice en este día, aprende de la palmera. Aún en tierra árida crece porque tiene que ver con sus raíces, tiene que ver con su disposición de aprovechar lo que estoy poniendo para ti, no de las circunstancias. Si ese lugar, si ese ambiente laboral, si ese ambiente donde quieres desarrollar tu hogar no es el oportuno, Dios te trasplanta, Dios te mueve. Pero nuestra estabilidad no depende de las circunstancias, porque a veces Dios te pone en tierra árida para que crezcas y seas un ejemplo de bendición. Porque hace un momento te decía, tú y yo estamos llamados a florecer para bendecir, porque cuando tú y yo florecemos, otros se animan. Otros aprenden que en el Señor está nuestra bendición, no en las circunstancias. Hay tiempo para la tierra árida, hay tiempo para los lugares deleitosos. Lo que le pedía el salmista en el capítulo 27, verso 4 era: mi anhelo es estar en tu presencia, lo demás no es determinante. Lo demás no es determinante. Porque a veces yo digo, si tengo otro colaborador, otro ambiente, otro jefe, otra condición, yo sería diferente. El Señor dice, no has entendido el principio de estar plantado en mi presencia. Tú vas a prosperar como sin Él, porque tu bendición no depende ni de las circunstancias ni de las personas que te rodean. Si tuviera un esposo que me entendiera más, no has entendido el propósito de estar plantado en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se encarga de eso. A ti y a mí nos toca echar raíces, alimentarnos de lo que Dios nos está proveyendo y crecer. Y Dios se encarga de cambiar las personas, de administrar los ambientes y de provocar el deleite que nuestra vida necesita. Cuando tú y yo somos trasplantados, necesariamente cuando estábamos sin Cristo y pasamos a estar en Cristo, hay tres cosas que deben suceder. Ser trasplantado es estar sin Cristo y venir a estar en Cristo. Ahora, el hijo o la hija de Dios que ha sido trasplantado y ha olvidado este principio tiene que volver a recordar de dónde viene nuestra bendición. ¿Qué es lo que significa estar plantado en el Señor? Lo primero es que cuando tú y yo estamos plantados en el Señor, se da un cambio en la atmósfera, en el ambiente donde nosotros nos encontramos. Salimos del terreno de la queja, del miedo, de la indiferencia, al terreno en el cual el Señor nos permite administrar las dificultades con una perspectiva diferente. Pero fíjate en algo importante. Este cambio no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con la disposición del corazón. Los otros elementos están en las manos del Señor y Él va a hacer lo necesario para nuestra bendición. En pocas palabras, el Señor tiene su tablero de ajedrez. Tú y yo no estamos moviendo la ficha. El Señor dice que Él es el soberano que hace los movimientos. Tú y yo tenemos que cumplir nuestro propósito. Él se encarga del resto. Ahora, si yo me desenfoco, termino pleiteando con Dios y diciendo, ¿por qué hiciste ese movimiento que no me agrada? Y cuando entramos en esa riña con Dios, perdemos la perspectiva del propósito. Y cuando tú y yo perdemos la perspectiva del propósito, nos desilusionamos. Y cuando tú y yo nos desilusionamos, esa motivación se va al piso y viene el que yo digo, no tengo deseo de vivir, no tengo deseo de trabajar,
no tengo deseo de cocinar, no tengo deseo de hacer nada, porque he perdido la perspectiva del propósito. El Señor dice, yo te di un ambiente, pero ¿cuál es ese ambiente? Un trabajo nuevo es lo que estaba esperando, una casa nueva es lo que estaba esperando, un ambiente sin deuda es lo que estaba esperando. El Señor te dice, no, yo te planté en mi presencia para que tú florezcas. Si yo te quiero hacer florecer donde yo lo decida, eso ya es decisión del soberano Dios. Amén. Pero yo no puedo seguir diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Porque el día que Dios en una oración reciba la orden mía para que Él haga algo, ese día Él deja de ser Dios. Entonces, ¿de qué se trata la oración? ¿Acaso no es decirle a Dios lo que yo necesito? No. Dice Santiago que la oración es aprender a ver lo que Dios está haciendo para yo identificarme con su propósito. Dios le dijo a Moisés, tengo un plan de liberar al pueblo. No fue Moisés que le dijo a Dios lo que tenía que hacer. Dios le ha revelado a cada hombre y mujer a través de la historia su plan, y tú y yo nos unimos al propósito del Señor. Pero tú y yo no estamos llamados a invitar a Dios a unirse a nuestro propósito. Eso fue lo que hizo Abraham cuando gestó con Agar un hijo para su descendencia. Y Dios le dijo, aquí el que pone las reglas soy yo. Sara es quien va a darte descendencia. Porque Dios no garantiza los planes que nosotros hacemos. Los planes de Dios son inquebrantables. Él nos invita a unirnos a su pacto, que tiene consigo una promesa, y esa promesa se manifiesta a través de un propósito. Nosotros tenemos un propósito, no conocemos el marco legal que es el pacto, y mucho menos estamos en capacidad de hacer promesas, porque ¿qué tú y yo podemos darle a Dios que ya Él no tenga? ¿O qué podemos intercambiar con Dios? ¿O qué podemos enseñarle a Él? Todo lo que tú y yo podemos generar en el corazón va a estar alimentado por nuestro deseo siempre. Y no indica que Dios está para restringirnos todo el tiempo, pero sí está para orientarnos en cada deseo de nuestro corazón. Porque del hombre es el deseo y de Dios es la disposición de que se hagan las cosas. Y ahí está la garantía de nuestra estabilidad. Porque nuestros planes no son perfectos, los de Dios sí. Dios nos está enseñando el camino de la dependencia. Por eso ha restringido el ambiente y ha sometido a la dura prueba del fuego nuestro carácter para que se revele lo que Él ha plantado en nuestra vida. Y decimos, wow, yo no pensaba que podía soportar, hacer y dar tanto cuando estaba en mi peor momento. Porque el Señor te dice, yo te he creado como palmera para que en tierra árida pueda florecer y dar fruto, pero no depende de las circunstancias. Depende del Dios que gobierna sobre todas las circunstancias. Eso es lo primero. Lo segundo que debemos entender y que no podemos olvidar es que hay un nuevo alimento en la atmósfera donde hemos sido trasplantados. Hay un nuevo alimento. No solamente hay un nuevo ambiente propicio, sino que hay un nuevo alimento diseñado por Dios, y es su palabra. ¿De qué nos alimentábamos antes? Del ambiente, de lo que otros opinaban, de lo que yo pienso, de las circunstancias. Uy, está lloviendo, no me conviene salir. Y el Señor te dice, o sea que cuando tú ves un nublado es que tú tomas las decisiones. O cuando tú ves el día soleado es que tú tomas las decisiones. De manera arbitraria. El Señor nos está mostrando que hay una manera diferente de actuar y está basado en el alimento que Él ha suplido. Él le dijo al pueblo de Israel, yo te llevé al desierto, tuviste hambre, ¿y qué hice? Y te di maná. ¿Qué es eso? ¿Qué te dio el Señor? Lo que tu vida necesitaba.
una hojuela cargada de todos los nutrientes necesarios que necesitaba el organismo del pueblo de Israel en el desierto para subsistir. Como si fuera una super píldora cargada de todo lo necesario. Y ese superalimento no se podía guardar. El que lo guardaba lo encontraba podrido, descompuesto. Porque el Señor le decía, no temas por el mañana, cada día tendrás el maná. El único día donde ese maná se conservaba era para el sábado, que el pueblo no podía recoger y podía guardar el día anterior para ese día dedicarlo al Señor. Pero el resto de la semana se echaba a perder el maná. De la roca brotaba el agua cuando había un lugar de sequía, para que el pueblo se pudiera saciar en su necesidad. Así en este tiempo Dios nos ha dado nuestro maná, nuestro alimento, nuestra roca de la cual brota el agua que nuestra vida necesita. Y es Cristo. Y Cristo es nuestro pan. Cristo es el agua de la cual tú y yo nos alimentamos. Por eso el Salmo 27 dice, yo lo único que anhelo es estar en tu presencia porque tú me vas a dar lo que yo necesito. Tú vas a proveer lo que yo necesito. Yo me voy a encargar de hacer lo que me corresponde, pero tú serás Dios en mi vida. Tú serás Dios en mi hogar. Tú serás Dios en medio de mis labores y tú serás Dios en mis proyectos. Y Dios te ha dado un nuevo alimento, que no es la opinión de los terceros, que no es lo que tú piensas, no es lo que te dice la circunstancia, es lo que dice su palabra. Porque el Señor dice, te llevé al desierto y te mostré que no solo del pan ni del hombre. Amén. Amén. Pero si tú lo quieres dar un aplauso al Señor, porque Él es el Padre que provee. Él es el Padre que suple. Y no se queda ahí. Lo tercero que Dios nos enseña a los que hemos sido plantados en su presencia, que venimos de otro lugar y fuimos trasplantados para estar en Él, es el crecimiento acelerado. Lo que durante mucho tiempo, por estar plantados en el lugar incorrecto, no pudimos lograr, el Señor nos permite desarrollarlo. Y nos permite ver el fruto de ese crecimiento acelerado, de lo que estaba estancado comienza a fluir. Lo que estaba olvidado, el Señor lo pone delante de ti. Lo que era imposible, el Señor te permite lograrlo. Pero lo importante es que entendamos el principio de estar plantados en el lugar correcto, que no tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con el ambiente, no tiene que ver con nada que responda a terceros, tiene que ver contigo y con Dios, con lo que el Señor desea proveerte, un ambiente distinto, espiritual para ti, un alimento que es su palabra para nutrir tu fe y el crecimiento acelerado de todo lo que estaba antes detenido y que ahora tú comienzas a ver los resultados. Mi pregunta es, ¿cómo están tus raíces? Porque si sientes que te ahogas, significa que tú eres un cedro que no puede estar en una maceta, porque tus raíces necesitan irse a lo profundo. Entonces Dios te está diciendo, yo te he trasplantado a mi presencia para que tú entiendas lo que estoy operando en tu vida. Estamos en un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo implica cambios. Y esos cambios muchas veces causan dolor porque Dios te desarraiga de un lugar y te coloca en el lugar correcto. Por lo tanto, hermano, hermana, no te resistas a lo que el Señor está haciendo contigo. Si el Señor ha movilizado relaciones, personas que antes estaban cerca y ahora están lejos, no te resistas. Porque Dios oye y ve lo que tú y yo no podemos ver ni oír. Si Dios te está retirando de ambiente, no te resistas, deja que Dios te guíe. Deja que Dios te prepare. Si Dios está provocando una crisis,
no te desesperes. Como la palmera, inclínate cuantas veces sea necesario. Deja que el viento tome su dirección. Quien dirige ese viento es Dios. Ahora Él te dice, yo te voy a hacer permanecer. Él se encarga de garantizar. Hace unas semanas pasó por la parte sur de nuestra nación una depresión atmosférica que lo que trajo fue mucho viento. ¿Lo recuerdan? Fue mucho viento durante 3 días. Un viento recio, pero caliente. Ese viento acalorado, yo noté que secó todos los árboles que estaban alrededor de nuestra casa. Todos los árboles estaban secos, como si los hubiesen expuesto al fuego. Todos secos, sus ramas, sus hojas, todo. Pero si yo te llevo y te lo muestro hoy, están verdes. Porque pasaron por un momento de dificultad. Incluso todas las ramas se quedaron con la dirección que marcó el viento. ¿Qué pasó? El viento era de sur a norte y los árboles se batían hacia el norte y se quedaron con esa forma. Y las palmeras que estaban en todo el litoral, dobladas de sur a norte, pues resulta que usted pasa hoy y ya las palmeras están en su posición y los árboles que estaban secos ya están verdes y con fruto. Porque hay temporadas que Dios las permite y tú y yo tenemos que atravesarla. Aunque cause dolor, Dios sabe lo que permite, porque eso trae una renovación, un cambio a nuestra vida. El método nuestro es sencillamente que suceda y punto. El método de Dios es mostrarnos el camino en crecimiento. Por lo tanto, hoy no nos podemos resistir. Hoy tenemos que decir, hoy me muevo, hoy me trasplantas, hoy me arraigo en tu presencia. Esa es la declaración profética. Hoy yo me muevo en ti, Señor, me muevo contigo. Tú me has trasplantado a tu presencia y sencillamente en tu presencia yo he hecho mis raíces. Es un ambiente espiritual, hermano. Yo no sé qué tiempo te va a tocar estar en esa empresa, en esa posición ministerial. Dios sabe por qué te ha guiado a ese hogar donde hoy estás. Las raíces tú y yo las tenemos que echar en la presencia de Dios, no en los lugares. En los lugares que Dios nos coloca, que estamos allí para dar fruto. Y el árbol no se alimenta de su propio fruto, estamos para dar. Nuestra fuente de alimentación es Dios. Cuando entendemos esa dinámica, todo cambia. Yo no espero nada de nadie. Con amor yo brindo de lo que Dios me da. Pero mi fuente no es lo que tú puedes hacer por mí, sino lo que yo estoy haciendo a favor de ti. Esa es la dinámica y nos alimentamos todos y crecemos todos. No esperes de las personas lo que solamente Dios te puede dar, porque estar en su presencia significa cambiar de ambiente, espiritualmente hablando, recibir el superalimento que Dios tiene para ti, su palabra, y ese crecimiento acelerado que el Señor trae en este tiempo. Pero no te concentres en las circunstancias. Donde Dios te colocó, no pongas la mirada en eso, pon la mirada en Dios. Y lo que Dios quiere hacer contigo en ese ambiente, en ese lugar, Él lo va a cumplir, Él lo va a lograr. Tú creías que dependía de lo que estuvieras haciendo. Dios te dice, no, depende de dónde estás, en qué posición estás con respecto a mí, cuál es tu disposición de corazón. El Señor se ocupa del resto, tú recibes la llamada que no estabas esperando, que no digas amén. Tú pensabas que la clave estaba en este movimiento y Dios te dice, mira, tengo uno mejor, te lo muestro, te lo entrego, pero no sigas en esa riña por los resultados. ¿Cuántas escuelas de manzanos usted conoce? ¿Cuántas escuelas de mata de mango usted ha conocido? No, mira, esta mata de mango da unos mangos y unos aguacates maravillosos.
Pero es que fueron a la mejor escuela. ¿Cuándo ustedes conocen la escuela de la mata de aguacate? Está en su naturaleza, echar raíces, crecer y dar fruto. En tu naturaleza está la capacidad de la palmera de ser como el cedro del Líbano, y de ti se va a comenzar a desprender ese aroma. ¿Usted ha entrado a un closet, por ejemplo, que está forrado con cedro? Usted entra hoy y vuelve a los 25 años, a ver qué va a pasar. El mismo aroma. Porque está impregnado en la naturaleza de esa madera. Y tú y yo, según lo que vimos el domingo pasado, ¿quién lo recuerda? El domingo pasado hablamos de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Está en nuestra naturaleza crecer. No tenemos que aprender a crecer. Tenemos que estar plantados en el lugar correcto y echar las raíces. Por eso el Salmo 92 dice, pero los justos aprenderán a florecer. Eso es lo que dice. Los justos florecerán. Y serán fuertes como el cedro del Líbano, porque han sido trasplantados a la presencia del Señor. Florecen, ¿dónde? En sus atrios. Florecen en la presencia del Señor. ¿Dónde estás plantado? Tú y yo tenemos que estar plantados en Cristo. Pero ahí donde estás, si yo te pregunto en este día, ¿dónde estás tú plantado? ¿Estás plantado en Cristo? ¿Está en el Señor puesta tu confianza? Pues hoy te digo, es ahí donde tu fe se nutre, donde tus dones se activan y donde tu propósito se logra alinear con el cielo. Por eso yo te invito a que donde estás, por un momento cierre tus ojos, porque tú has sido llamado a florecer. La manera en la que Dios opera es la siguiente: Dios no te llamó para sobrevivir, Él te llamó para que florezcas y que como la palmera resistas la tormenta. Si has sentido una temporada dura, tan difícil que ha pasado el tiempo, pero hoy sigues sufriendo los estragos de ese golpe que viviste, de ese proceso que sufriste, quiero que entiendas que Dios no diseñó tu vida para el sufrimiento. Dios diseñó tu vida para el crecimiento. El sufrimiento es parte del camino, pero no es la posición en la que Dios quiere que tú te proyectes. No es lo que Dios quiere que te concentres. El Señor quiere que pongas en Él tu mirada para que entiendas que Él te ha expuesto al sol para que florezcas, porque en la sombra donde estabas no ibas a crecer. Él te ha puesto en esa tierra diferente, que tú la sientes diferente, pero para que no te marchites, Él te trasplantó. A todos nosotros nos ha tocado ese proceso. Y la Biblia dice que el buen sembrador conoce los terrenos y sabe que hay terreno que es duro, donde la semilla no puede echar raíz. Sabe que hay terreno como piedra, otro como espina, pero hay un buen terreno. Y Dios ha procesado tu vida para que hoy entiendas que el terreno sobre el cual tú estás es el terreno correcto. Tú estás listo para florecer. Lo único que hace falta es tu disposición. Que tú puedas decir, en Dios yo he recibido la capacidad de florecer aún en esta condición que me encuentro. Tu crecimiento y tu potencial no está limitado por
el ambiente físico donde te encuentras. Tiene que ver con tu disposición de corazón. Ahora, por favor, recibe esto. Para que podamos florecer, no es suficiente visitar la presencia de Dios. Hay que estar plantado en sus atrios. Hay que habitar en su presencia. Porque de allí es que absorbemos ese aroma, esa firmeza, esa sabiduría que nuestra vida necesita. Hoy el Señor te da ese ánimo, esa fortaleza y te recuerda que tú eres árbol plantado junto a la corriente del río de Dios. Y el Señor te dice hoy, no se echará a perder el propósito. Tu hoja no va a caer, tu fruto no se va a echar a perder, pero tienes que estar plantado. El árbol que visitó el buen terreno y luego se movió, no puede echar raíces. Y esas raíces tú y yo las tenemos que echar en la presencia de Dios. Por eso, dile con todo el corazón al Señor, hoy yo me muevo. Tú me trasplantas a tu presencia y yo me arraigo allí. Hoy yo decido echar esas raíces, tener esta relación vital contigo, Señor, cercana, íntima, estrecha, personal. Y si tú hoy tomas esa decisión, hermano, hermana, te garantizo que Dios te guiará a un ambiente diferente, provocará en tu vida un ambiente diferente. Tú sentirás frescura, cuidado, protección, aún en la tierra más árida. Tú recibirás ese alimento óptimo y ese crecimiento acelerado que el Señor tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Dónde están tus raíces? Si hoy tú estás convencido, convencida de que tus raíces están en los atrios del Señor, en la presencia del Señor, tú estás en el mejor terreno. Y así le pido al Señor que te bendiga en su presencia. Y afirme tu vida junto a esas corrientes de agua. Ahora bien, si tú sientes en este día y has identificado que no estás plantado en los atrios del Señor, el Señor te está invitando, el Señor te está confirmando que tú has sido llamado a habitar en su presencia. Y lo único que hace falta es que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, porque es un momento entre tú y Dios, tú le dices, Señor, hoy yo me muevo. ¿Por qué tienes que decir yo me muevo? Porque tienes que tomar la decisión. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír provoca una reacción. Y es la de los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre confiesan con su boca lo que Dios está haciendo en su corazón. Por eso tú tienes que decir, hoy yo me muevo a tu presencia. Entonces, si tú tomas esa decisión, el Señor te ha trasplantado a sus atrios. Si tú tomas hoy esa decisión es porque ya el Señor te ha trasplantado a sus atrios. Por eso te digo, declaro, yo me muevo. Tú me has trasplantado y yo me arraigo en ti. Y vendrá la tormenta,
y te podrá sacudir, pero no te va a arrancar, no te va a quebrar. Vendrá la dificultad, y con cada dificultad, escúchalo bien, la respuesta, la provisión, ese oportuno socorro. Dile a Dios: en ti me muevo, Señor, a ti me acerco, a ti corro, porque tú estás plantado en el mejor terreno, estás plantado en su presencia, y cualquiera que sea tu necesidad, Él tiene el alimento. Cualquiera que sea tu sentir, Él tiene el cambio de ambiente. Y cualquiera que sea tu propósito, Él te lleva a ese crecimiento acelerado. Y en este mismo día tú comienzas a ver el cambio en el nombre de Jesús. No mañana, no el próximo mes, hoy mismo tú comienzas a ver ese cambio. Porque la mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, no fue el mes después que vio el cambio. Dice la Biblia que todo el mundo que la conocía vio algo diferente en ella. Vio algo diferente en ella. Cuando Jesús visitó a Zaqueo, ese mismo día se produjo el cambio. En el nombre de Jesús, hoy mismo comienza Dios a manifestar ese cambio, porque tú has sido trasplantado a su presencia. Si lo olvidaste, hoy lo recuerdas en el nombre de Jesús. Y si estabas plantado en el lugar de dolor, de llanto, de tristeza, de autocomiseración, el Señor te trasplantó al lugar de verdes pastos, donde Él ha aderezado mesa para ti. Y te dice: aprende de la palmera, aprende del cedro. Eso es lo que yo he hecho contigo. Eso es lo que representas para mí. Y tu hoja no va a caer. Tu testimonio es restaurado. Tu fruto es restaurado. Todo lo que perdiste, el Señor lo restaura. Porque tú y yo estamos bajo el diseño perfecto del Dios soberano, que te ha plantado en su presencia. Y tú y yo, con un corazón agradecido, le adoramos, porque esta adoración viene a sellar lo que en el espíritu, en el corazón, el Señor ha establecido, en el nombre de Jesús. Y como árbol plantado junto a corrientes, tú y yo lo declaramos, tú y yo lo declaramos, tú y yo lo creemos.